Hola a todos. Este es un video más de los Calientabanca. Hoy hablaremos del Mundial de Francia 1998 de la selección mexicana, su participación, lo que en ese entonces era la mejor generación de México, Jorge Campos, Claudio Suárez, Joel Sánchez, Germán Villa, Duilio Davino, Marcelino Bernal, con 36 años fue al Mundial, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Ricardo Peláez, Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Raúl Rodrigo Lara, Luis Hernández, el matador, que hasta ahora es el mexicano con más goles en una sola justa mundialista. Ese mundial hizo cuatro. Isaac Terrazas, Francisco Palencia y el mejor lateral en ese entonces, Salvador Carmona, con 22 años. También Iván Braulio Luna, Jaime Ordiales, Jesús Arellano y el tercer portero era Óscar Pérez. México quedaba en el grupo E en ese Mundial de Francia 1998. Sus rivales se iban a ser Holanda, o fueron más bien Holanda, Bélgica y Corea del Sur. México enfrentaba el 13 de junio de ese año, Mundial de Francia 1998, a su similar de Corea. Pues como siempre arrojamos el cálculo, ¿no? México le gana a Corea, México le gana o empata con Bélgica, y luego después cuidas que Holanda no te haga tanto daño. Ese era el cálculo acá en México, y ver si con eso nos alcanza para pasar a la siguiente fase, ¿no? Y buscar el famoso quinto partido. México empezaba con Corea el 13 de junio, Corea se iba arriba con un gol ahí, un desvío. Jorge Campos había hecho bien su recorrido, pero un desvío de un defensa de nuestra selección. eh, Mandaba el balón a su poste y los coreanos festejaban el 1-0 en ese momento. Después el mismo anotador de Corea al que se le anotó el gol eh, hizo una entrada, una barrida por atrás. El coreano sabía que la roja era inevitable. En ese entonces la FIFA, eh, las barridas por atrás, los árbitros tenían la encomienda de sancionarlas con tarjeta roja, y el jugador coreano sabía que se iba a ir expulsado, y de ahí México empezó a empujar, ¿no? En el segundo tiempo encontraba el 1-1 eh, en los pies de Ricardo Peláez, un contrarremate ahí al portero que regaló un rebote. Peláez se lo mandó a guardar y era el 1-1, ¿no? Después ahí dos anotaciones de Luis Hernández, el matador, que nos daban una victoria de 3-1 y el cálculo estaba saliendo. México llegaba a enfrentar a Bélgica, una Bélgica que era liderada por Wilmots. Wilmots era el 9 de Bélgica, era el líder. Después en 2015 a Wilmots le tocó ser técnico de la selección belga y no logró lo que logró como jugador. No logró en Bélgica lo que logró como jugador, como entrenador. Quedó a deber y tuvo que salir. Pero Wilmots en ese mundial nos anotaba el 1-0, eh, y México se quedaba con un hombre menos en ese partido, a lo que yo recuerdo. El segundo tiempo, Bélgica anotaba el segundo, pero también le iban a expulsar un jugador, y ahí es donde México y La Puente empezaron a empujar, empezaron a tener generación de juego. Y en un penal, Alberto García Aspe, que era el capitán de esa selección, un jugador de pegada, una zurda fuerte, se fajó el pantaloncillo, el short, y cobró el penal de manera magistral, ¿no? Dándole empuje al equipo mexicano, Alberto García Aspe, que era un líder. Esa selección tenía varios líderes para mí. Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez, eran jugadores que hablaban, el mismo Jorge Campos, Raúl Rodrigo Lara también era un líder, el Luis Hernández, el matador. Era una selección que prometía, y a base de empuje en un centro, una jugada del Cabrito Arellano que ya estaba en la cancha, que parecía que Cuauhtémoc se iba a pasar, o el centro se iba a pasar. Cuauhtémoc sacó una jugada magistral de su físico y se aventó cual luchador de lucha libre mexicana, ¿no? Empujando el balón con su pierna izquierda en el aire, de una manera extraña, que todavía lo recordamos con una nostalgia, ese gol de Cuauhtémoc. Empujaba el balón a las redes. Después México fue, buscó el partido para asegurar el pase y guardaba todo.
no alcanzaba el tiempo, guardaba todo para contra Holanda, que era una máquina, la naranja mecánica con Kluivert, Davis, Cocu, Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, los hermanos de Boer. La selección de Holanda era una maquinaria para ese mundial. Y a los tantos que a los 15 minutos ya estabas abajo 2-0, ¿no? Y México estaba desconcertado. Ahí un balón de un defensa que quiso Raúl Rodrigo Lara despejar. Llegó un jugador de Holanda, la cabeció, casi sorprendía a Jorge Campos. Y México estaba nervioso, estaba perdido, estaba aturdido. Y el empuje al final, ahí al segundo tiempo, encontraban un gol, el 2-1. Y empezabas a voltear, como en cada mundial nos pasa, empezabas a voltear qué estaba haciendo Corea del Sur y Bélgica estaba derrotando a Corea del Sur 1-0. Faltando 10 minutos, Corea del Sur empata a la selección de Bélgica y ya te daba más tranquilidad. Tenías el pase ahí en tu bolsa, pero de los botines del Conejo Pérez salió un despeje de balón de portería a portería. Hay un desvío de Peláez y Luis Hernández. En ese entonces el fútbol se jugaba como hombres, se jugaba de manera fuerte, los árbitros tenían otro criterio, para mi gusto el mejor, taloneándose ahí con un defensa, entrecayéndose los dos y todo, y la salida de Wim van der Sar. Luis Hernández punteó el balón y ponía el 2-2, ya quedando segundos. De hecho, el árbitro pita al final cuando Luis Hernández anota ese gol y México estaba en la siguiente ronda. El objetivo estaba cumplido para el seleccionado de Manolo Lapuente, pasar a la siguiente fase, pero no iba a ser fácil. Ibas a topar a una selección de Alemania, de Jürgen Klinsmann, y pues todos sabemos la historia, ¿no? México salía un lunes por la mañana, tardes allá en Francia, salía ante su similar de Alemania a buscar lo que se había complicado. Alemania que pues en todos los mundiales es competitivo, hasta ahora el último en Qatar se quedó fuera en la primera fase, en la vez pasada también se quedó fuera en la primera fase, pero los alemanes pues la mentalidad de ganar siempre la han tenido, ¿no? Aún así México le jugó de tú a tú a Alemania, como en cada mundial nos pasa, le jugamos al tú a tú a las potencias, pero no alcanzaba. Aún con un gol de Luis Hernández que nos daba el 1-0, no alcanzaba, porque Palencia había tenido el 2-0 también, y en un mano a mano le estrelló al portero alemán el balón en el físico, ¿no? México estaba perdonando a Alemania, que después vinieron dos centros y en uno de esos Jürgen Klinsmann le cabecea a Jorge Campos y nos empatan el juego al minuto 75, 76. Y pasando ahí donde México no se despertaba, lo que siempre nos ha pasado, ¿no? Nos anotan un gol, nos desconcertamos y en otro centro que se le ha cuestionado siempre a Jorge Campos el por qué no salió, porque Jorge Campos hizo el recorrido de que iba a salir y al final no supo si salir o no salir. Oliver Bierhoff nos anotaba el 2-1, nos volvió a cortar la ilusión. Terminaba la participación de México en Francia en 1998 y como siempre pasaba, ¿no? Los cuestionamientos al DT nacional, a Manolo Lapuente en este caso, que era el técnico de ese seleccionado, en los cambios que había hecho, en los momentos del partido que no los había sabido manejar, pero nos quedábamos donde mismo a final de cuentas. Siempre puede haber mil cuestionamientos, pero si no alcanza, pues esas preguntas siempre van a quedar sin respuesta, ¿no? Terminaba la participación de la selección mexicana, que en ese mundial presentó un uniforme muy bonito, el color verde, el escudo azteca, los símbolos aztecas de la marca Ava Sport, que todavía fabrica acá en Monterrey. Ya no es tan sonada, pero todavía fabrican playeras. En ese entonces Ava Sport también vestía a los Rayados de Monterrey. México quedaba fuera de otro mundial, no se volvía a cumplir el objetivo, el famoso quinto partido que se ha planteado desde siempre. Y Francia 1998 quedó marcado como el mundial con más goles en toda la historia de los mundiales. Hubo 171 goles. Hubo grandes figuras en ese mundial. El veterano Robert de Bayo, Zinedine Zidane, todavía no era Zinedine Zidane, levantó la Copa del Mundo al final. Y Ronaldo, el fenómeno con Brasil.
Romario se había quedado fuera, los brasileños estaban desconcertados, pero ya estaba ahí Ronaldo, ¿no? Ya empezaba a ser el fenómeno y ese mundial pues estuvo marcado para Ronaldo ahí por un problema de salud. Al final Francia levantó la Copa del Mundo, el equipo sorpresa acabó siendo Croacia, liderados por Davor Šuker, que había jugado unos torneos con la antigua Yugoslavia. Eran los momentos de la Guerra Fría, de la Guerra Balcánica, y Davor Šuker declinó jugar para Croacia y no se arrepintió, ¿no? Llegó a Croacia a, a instancias donde no se lo esperaban para hacer su primer mundial, como llegar a semifinales. Esa Croacia acabó eliminando a la misma Alemania en una gran actuación, en un marcador de 3-0. Y el Mundial de Francia 1998 fue de fiesta, ¿no? De por sí París es un país, Francia, París, perdón, es un país para vacacionar, bueno, la Torre Eiffel, teniendo un evento como el fútbol, como el Mundial en ese entonces, pues lo hacía más atractivo todavía, ¿no? Jamaica, por parte de la CONCACAF, asistió a su primer Mundial y fue un evento muy, muy, muy recordado, eh, un Mundial muy recordado por todos, que dejó buenas sensaciones. El primer mundial que se jugó con 32 selecciones fue ese. En Estados Unidos, 1994, se había jugado el primer mundial se había jugado, perdón, el último mundial con 24 selecciones. Y Francia, en 1998, fue el parteaguas, donde se abrió el telón a las 32 selecciones, que es como se jugó hasta Qatar 2022, porque el mundial venidero en 2026 se va a jugar con 48 selecciones. Muchas gracias si ven este video, por seguirme a mis seguidores. Muchas gracias a todos. Espero y les guste este recordatorio de palabras de lo que fue el Mundial de Francia para México 1998.